Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con las clases de probabilidad estadística. En este caso vamos a hablar de cómo realizar un intervalo de confianza Bootstrap para una media por el método de Bootstrap. Entiendo que ya tienen los videos de la teoría, así que ahora vamos a resolver un ejercicio. En este caso va a ser el ejercicio 13 de nuestra guía de trabajos prácticos, ¿sí? Que dice, además del tiempo de viaje en minutos, los datos de commute.atlanta.txt, que es el archivo donde van a estar los datos, incluyen la distancia de los desplazamientos del milla para los 500 trabajadores de una muestra del área metropolitana de Atlanta. Bueno, estos van a ser los incisos que tenemos que responder, que va a ser encuentre la media y la desviación estándar de la distancia de los desplazamientos, crear una distribución Bootstrap para la media de la distancia de los desplazamientos y describir la forma y el centro de la distribución. Utilice la distribución Bootstrap para estimar el error estándar de la distancia de la media de viaje utilizando una muestra de tamaño 500. Utilice el error estándar para encontrar un intervalo del 95% de confianza para la distancia promedio de viaje de los trabajadores de Atlanta. Interprete dicho intervalo y construya el intervalo de confianza utilizando percentiles. Y compare con el anterior. Perfecto. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Pensemos un poquito, antes de empezar a contestar estas preguntas, en cuál es nuestro problema. Nosotros tenemos que estimar cuál es la distancia media de todos los trabajadores que viven en Atlanta. ¿Cuál es la distancia media entre el trabajo y su casa? ¿Está bien? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro parámetro? Nuestro parámetro va a ser la media o el promedio de la distancia de desplazamiento de los trabajadores en el área metropolitana, de todos los trabajadores del área metropolitana. Es muy importante, fíjense que el parámetro para la media, nosotros lo vamos a simbolizar con la letra mu. ¿Está bien? Como yo no tengo el dato de la distancia de todos los trabajadores del área metropolitana, yo no puedo saber cuánto vale mu, pero tengo una muestra de 500 trabajadores. A 500 trabajadores le preguntaron, ¿sí?, cuál era la distancia que recorría al llegar a su trabajo. Entonces, con esa muestra de 500 yo voy a tratar de saber, de estimar cuánto vale mu. ¿Está bien? Esa muestra y ese estimador lo voy a llamar X raya. X raya es el estimador de la media, ¿sí?, que va a tratar de estimar la media poblacional. El X raya va a ser la media muestral. En nuestro caso va a ser la media muestral de la distancia de desplazamiento de los trabajadores en el área metropolitana. ¿Está bien? Eso es muy importante. Bien, vamos a tratar de responder estas preguntas, ¿sí? Pero ahora lo vamos a hacer en el R. Entonces vamos al R, abran su R, ¿sí? Vamos a borrar porque yo ya tenía cargado otras cosas, para empezar de nuevo. Para empezar de cero. Bien, lo primero que tengo que hacer entonces es cargar el archivo. ¿Está bien? ¿Dónde están nuestros datos? Entonces, File, Import Dataset, From Text, buscamos aquí en donde está el archivo. Y lo cargamos. Nos fijamos que está todo bien, ¿sí? Que la tablita esté bien. Fíjense que el encabezado esté y no esté puesto con una variable más, porque si está así, fíjense que tiene B1, B2, B3 y abajo está lo que sería el encabezado, está mal. Siempre nuestros datos tienen que tener encabezado. ¿Tá? Si eso es así, incluso le podemos cambiar acá el nombre. Yo se lo voy a cambiar para que sea más fácil para trabajar. Le voy a poner datos. Bien, ponemos import. Ahí me los cargo. Y yo lo que siempre hago es llevarme estos datos a la ventana de arriba. ¿Por qué? Porque entonces, supongo que yo hoy dejo de trabajar, cierro todo, mañana tengo que volver a cargar estos datos y lo único que hago, lo corro con Run o con Control Enter. Y ya los cargué y no tengo que ir a File, Import Dataset y buscarlo. ¿Sí? Y vamos a tachar los datos. ¿Para qué tachábamos los datos? Para poder usar el nombre de las columnas. ¿Sí? Fíjense. Fíjense que datos, cada variable va a ser una columna, ¿sí? Voy a tener la ciudad, la edad, la distancia, el tiempo y el sexo. ¿Está?
Lo que nos va a interesar a nosotros ahora es la distancia, ¿sí? Que es la distancia que recorren los trabajadores. Entonces la dice encuentre la media y la desviación estándar. Entonces lo que me pide es que encuentre la media, que es una medida de tendencia central, una medida de centro. Entonces la media de distancia, ¿sí? 18,15. Ahí me la calculó. Si yo quiero guardarme esa media porque la voy a necesitar en algún otro cálculo que la voy a necesitar, entonces la vamos a guardar en un objeto, ¿sí? En la red se llaman objetos. Bien. Entonces, guardamos la media. ¿Sí? Pongo media igual. Fíjense que si ahora yo solo selecciono la palabrita media y la ejecuto, me guarda la cuenta. Y otra cosa que me pide que calcule es una medida de dispersión, la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Es una medida que me permite saber cuánta es la dispersión que tengo en la muestra. Por ejemplo, si mi muestra tiene trabajadores que hacen 1 milla y otro que hacen 500 millas, obviamente que mi dispersión es grande, el desvío estándar va a ser grande. Ahora, si mi muestra tiene trabajadores que como mucho van entre 18 y 19 millas, es la distancia que recorren, mi desviación estándar va a ser chica. ¿Tá? Entonces, es una medida de variabilidad. Y ya lo voy a guardar dentro de un objeto directamente, desvío. Entonces pongo SD, Standard Deviation, de distancia. ¿Sí? Fíjense que si yo solo selecciono esto, desvío, me dice cuál es el desvío. Bien, tenemos que crear ahora una distribución Bootstrap para la media de las distancias de los desplazamientos. ¿Sí? Tenemos que describir la forma y el centro de la distribución. ¿Cómo creo una distribución Bootstrap? Esto ya también lo vieron en teoría. En este caso, yo tengo a 500 trabajadores, le pregunté cuál era la distancia que recorría. Anoté esos en 500 papelitos, voy a tener 500 distancias, las pongo en una caja, saco una distancia, la anoto en el pizarrón. Esto es muy importante, esa distancia que saqué la vuelvo a meter en la caja, muevo la caja, saco otra distancia, que puede ser la misma que saqué recién u otra, no importa. La anoto y vuelvo. Y eso lo hago hasta llegar al número 500. ¿Sí? ¿Por qué 500? Pues siempre va a tener, la cantidad de papeles que voy a sacar va a ser la cantidad de muestras que yo tenga. ¿Sí? Como mi muestra de tamaño 500, lo voy a hacer 500. Con esa muestra con esos 500 números que anoté en el pizarrón, voy a calcular una media y me la voy a guardar. Vuelvo a repetir todo ese procedimiento, saco de vuelta 500 números, lo anoto y me calculo otra medida. Y eso lo voy a hacer 5.000 veces, ¿sí? 10.000 veces, lo que me requiere el ejercicio. Y me voy a guardar las 5.000 medias. ¿Está bien? Y eso va a ser una distribución Bootstrap. Bien. ¿Cómo hago entonces? Para tomar vamos a tomar una muestra. Entonces, para eso uso el comando sample. ¿Sí? Que es tomar una muestra. Pero le tengo que decir ¿de dónde? Entonces le tengo que decir, mira, tómamela de la variable distancia, de la columna distancia. Ahora tengo que decir, bueno, ¿qué cantidad de muestra? 1, 2, 1000. ¿Cuántas muestras quiere que tome? Entonces le tengo que decir, habíamos dicho que en Bootstrap, esto es muy importante, siempre el tamaño va a ser el tamaño que tenga mi muestra. ¿Sí? Entonces le tamaño de distancia. Que en este caso, fíjense que es 500, ¿sí? Si yo ejecuto eso nada más, es 500. ¿Podría haberle puesto 500? Sí, podría haberle puesto el número 500 directamente. Y esto también es muy importante, replace true, o sea, con reemplazo. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir con reemplazo? Una vez que yo leí el papelito y anoté el número del pizarrón, lo vuelvo a meter dentro de la caja, ¿sí? Y no lo dejo afuera. Si lo hubiera dejado afuera, sería sin reemplazo. Fíjense que si yo ejecuto esto, me tira una muestra, ahí está mi muestra aleatoria, de, acá abajo, de tamaño 500. ¿Qué habíamos dicho? A cada muestra tomémosle la media. ¿Sí? Y guardémosla. Entonces vamos a guardar en algo que se llama media boot. Igual. ¿Tá? Bueno, esto lo podemos ir haciendo a mano, ir anotándolo en un Excel o en un pizarrón hasta llegar a 5.000. Como eso sería una locura, vamos a usar una herramienta informática que son los lazos for. El lazo for
te dice, bueno, mira, lo que tiene ahí, repetímelo 5.000 veces, es lo que le estamos diciendo adentro. ¿Sí? Y le tengo que poner entre llaves qué es lo que quiero que me repita 5.000 veces. ¿Está bien? Entonces, acá le vamos a poner un i, ¿está? Y para que me guarde las 5.000 medias, porque las voy a necesitar, no solamente que me las haga, pues yo puedo hacer que me las haga, sino que me las guarde, le tengo que crear un objeto en donde me la tiene que guardar, ¿sí? Que se tiene que llamar del mismo modo, con el mismo nombre que está acá. Entonces voy a hacer un objeto vacío, ¿está? Entonces acá está mi caja vacía, donde voy a poner las 5.000 medias que me calcule acá adentro. Ejecuto esto y ya me la hizo. Bien. Vamos a describir la forma de la distribución del estimador. Entonces, ¿cómo describo la forma? Bueno, hay dos maneras. Hay dos maneras de graficarlos y describir la forma. Una es en la librería Mosaic, que ya tiene que tener descargada, si no descárguenla. Hay una función que se llama density plot, esta de la TIS, y le pongo, ¿cómo la llamé? MediaBoot, y me lo grafica, ¿sí? Entonces, fíjense, todos esos puntitos que están abajo son cada una de las 5.000 medias que le pedí que me calcule. Esta es la densidad, y fíjense que mi curva es acampanada y simétrica. Si por algún caso no le anda el Mosaic, pueden usar la función ist, ¿sí? Que le va a hacer un histograma, esto también lo vieron en gráficos y medidas, de MediaBoot, pero tengan cuidado que si usan ist tienen que ponerle que la frecuencia sea igual a false para que le grafique la densidad. Y pueden ver si el histograma es acampanado y simétrico, ¿sí? Entonces ya vimos que nuestra curva es acampanada y simétrica. ¿Y dónde va a estar centrada? Siempre nuestra distribución bootstrap o nuestro intervalo de confianza bootstrap va a estar centrado en la media original, en la media de las 500 muestras que tomé. ¿Está bien? En este caso va a ser este que nosotros llamamos media. ¿Está bien? Bien, el C dice, utiliza la distribución bootstrap para estimar el error estándar de las distancias de viaje utilizando muestras de tamaño 500. Bien, entonces nosotros ya tenemos nuestra distribución bootstrap. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular la dispersión de estas medias, ¿sí? Recuerden que hoy calculamos la dispersión de la muestra para ver qué distancia era más, si tenía distancias muy desparejas o distancias no tan desparejas, ¿sí? Si había mucha dispersión o no. Ahora vamos a calcular la dispersión, pero no de la muestra, sino de las medias. ¿Con qué? Con el desvío estándar del estimador. A eso le llamamos error estándar, ¿sí? Si yo quiero ver el error, cuánta dispersión hay en esta curva, entonces lo que yo voy a hacer es el desvío estándar del estimador, en este caso de las medias, el desvío estándar de la media. Al desvío estándar de la media se le llama error estándar, ¿está bien? Entonces puedo poner estándar de error como el desvío estándar, pero ahora en lugar de poner la muestra, le pongo mis media boot, ¿sí? Las 5.000 medias de esa que me inventé. Eso es muy importante que entiendan cuál es la diferencia entre el desvío estándar muestral y el desvío estándar del estimador. O el desvío estándar muestral y el error estándar. El error estándar es el desvío estándar del estimador, en este caso de la media. Bien, perfecto. Entonces, fíjense que nuestro error estándar es 0,62. Y ahora tenemos que encontrar el intervalo de confianza e interpretarlo, ¿sí? Como nuestra curva era acampanada y simétrica, podemos usar la regla del 95%. ¿Qué me dice la regla del 95%? Que el 95% central de los datos van a estar del centro, que va a ser mi media original, mi media de las 500 muestras, 2 desvíos estándar para la derecha y 2 desvíos estándar para la izquierda. Entonces, el límite inferior lo voy a calcular como mi estimador menos 2 por SE
Bueno, y lo podemos calcular acá al lado. El límite superior va a ser igual a la media más 2 por S. Bien, si lo quiero ver juntito, lo puedo meter dentro de un vector, ¿sí? Que es con la función esa C de concatenar. Pongo primero el límite inferior, después el límite superior y lo ejecuto. Entonces, fíjense que mi intervalo de confianza va entre 16,91, que es el límite inferior, hasta 19,39, que es el superior. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Con un 95% de confianza que mi parámetro, ¿sí?, se va a encontrar entre 16,91 y 19,39. ¿Está bien? Ahora, ustedes en la teoría vieron dos maneras de construir un intervalo de confianza. Uno es por la regla 95 y el error estándar, y otro es por los percentiles. ¿Tá? Entonces, para eso tengo que usar la función cuantile. Y acá le tenemos que decir de dónde calcule los cuantiles. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer estos cuantiles? Bueno, me va a buscar qué numerito de acá, ven que tiene 16, 17, 18, 19, 20, qué numerito a ver, si toda esta cantidad de puntos, toda esta nube de puntos es el 100%, son todos los puntos, ¿sí? Entonces me va a decir, ¿qué numerito acá me deja el 2,5% de los puntos? Acá, ¿sí? En esta colita. ¿Y qué numerito acá me deja el 2,5% en esta colita? Con lo cual, si me queda el 2,5% acá y el 2,5% acá, adentro me queda el 95%. Entonces, le tengo que decir, de todos estos puntos, de distancia no, perdón, me equivoqué, de media boot, ¿sí? De todas las medias que yo calculé, decime, ¿cuáles son los dos numeritos que me dejan? El 0,025, o sea, si lo multiplico por 100 es el 2,5%, de acá, coma 0,975. Esto ya también lo vieron en gráfico y medidas, ¿sí? Fíjense, este valorcito acá es el 2,5. Cuando me dé que ¿cuál es el número acá que me acumula hasta el 97,5? El número, ¿sí?, que me acumula 97,5 para la izquierda, para la derecha me deja 2,5, ¿sí? Entonces, corro esta. Y fíjense que los intervalos de confianza son bastante parecidos. ¿Por qué? Porque cuando la curva es acampanada y simétrica, tanto la técnica, el método por cuantiles como el método por el 95%, los intervalos de confianza van a ser muy similares. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier cosa nos consultan en el foro o nos mandan un mensaje por el entorno. Bien, en el próximo video vamos a aprender a hacer un intervalo de confianza, pero para diferencia de medias.